Doctor Ricardo Arriazu, bueno, muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, gracias a ustedes. Me gustaría saber cuál es el semblante que presenta la economía en el 2019. Bueno, gran incertidumbre. Esa es, digamos, el resumen. Es un año electoral. Las elecciones son como una espada de Damocles, casi binarias, por lo tanto afectan a la economía, pero además la economía afecta el humor colectivo y afecta a las elecciones. Entonces, uno puede hacer análisis en función de ciertos supuestos. Lo más probable es que al final terminemos equivocando. Pero de todas maneras, digamos, claramente debería ser un año mejor que el año pasado, excepto por la incertidumbre electoral. ¿La recesión llegó al final? El gobierno dice de que el dato desestacionalizado del mes de diciembre muestra una pequeña mejora. Cuando se lo compara con el mismo mes del año anterior, una gran caída. Hoy, poco antes de venir, acaban de publicar datos de la industria y de la construcción. Y en ambos casos, el dato desestacionalizado da aumentos frente al mes de diciembre, da caídas frente al año anterior. Entonces usted va a ver todo tipo de títulos en los diarios, va a decir, continúa la caída, que fue más chica que la que del mes anterior, y otros que van a decir, digamos, la recesión tocó el fondo. Yo creo que tocó el fondo, pero todavía es muy temprano. Si uno analiza los factores que causaron la recesión, debería estar tocando el fondo. Ahora, cuando uno toca fondo puede ser que rebote, que es lo que uno esperaría, o puede ser que tenga una meseta. Sí, esas son las famosas formas de L es meseta, W es rebote y volver a caer, B vuelve a subir. Le dije, es un año de gran incertidumbre. Si usted me dice, ¿me da la certeza que no va a volver a caer? La respuesta es no. Pero existe bastantes probabilidades de que no va a volver a caer. Esencialmente porque usted el año pasado tuvo una sequía que le costó 7.500 millones de dólares y este año va a tener una cosecha récord. Bien, usted acaba de decir que en realidad hay una incertidumbre hacia adelante. Sí. Vayamos con los distintos indicadores. Sí. A ver, va a caer menos que el año pasado, pero el PBI se va a achicar en 1,5%. No sabemos. No sabe. Digamos, yo siempre comienzo diciendo, a principios del año pasado, el conjunto de 52 analistas pronosticó en promedio que el PBI iba a crecer 2,5 y terminó cayendo 2,6. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿son todos tontos? ¿Somos todos tontos? La respuesta es no. Digamos, uno se puede equivocar porque el modelo que tiene está mal o porque los supuestos que utilizó en el modelo cambiaron. Bueno, el año pasado claramente cambiaron los supuestos. Este año usted puede hacer proyecciones en función de ciertos supuestos. Los supuestos son básicamente qué le pasó a la cosecha el año pasado frente a este. Ese es claramente positivo y ese no va a cambiar. Ahí no puede haber errores. Ya está jugada la cosecha. El segundo es, el año pasado nos dejaron de financiar el mundo porque tuvo miedo que no íbamos a pagar. Bueno, lo peor que puede pasar si nos dejaron financiar, que estemos de vuelta en el mismo lugar que no nos financien. Ya no puede haber el cambio del año pasado. Tercero, el año pasado, luego de que digamos, la gente comenzó a entrar en desconfianza, los argentinos comenzaron a comprar dólares. Cuando usted compra dólares, deja de gastar en la Argentina para que alguien gaste afuera. Este año estamos comprando menos dólares que en el segundo trimestre del año pasado. Si esto siguiera así, eso también me agrega al crecimiento de la demanda. Pero ¿sabemos que va a ser así? Ahí viene el tema electoral. Claro, cuando uno ve el dólar dice, a ver, ¿cuánto va a ser, cuánto puede aportar la cosecha? 10.000 millones. Sí. Por el otro lado dice, pero ¿cuánto hay en plazo fijo que se pueda correr al dólar? Y hay casi 30.000 millones. No tanto porque la gente necesita dinero transaccional. Sí, pero supóngase que parte de los plazos fijos se van al dólar, con la cosecha podrían llegar a estar... El problema, no, porque usted va a comparar con el año pasado donde se estaban yendo 5.000 millones por mes. Sí. ¿Okay? Aunque se vayan, sería igual que el año pasado. Ese no es el problema. El problema es que el sistema cambiario
le impide al Banco Central intervenir en el medio de las bandas. Y las bandas son tremendamente altas. Entonces, una pequeña demanda, como pasó en el mes de agosto, 18 millones de dólares, o como comenzó a pasar esta mañana. Sí. Digamos que una insignificante demanda, si no hay quien venda del otro lado, como no lo dejan intervenir al Banco Central, automáticamente sube el precio. Y al subir el precio, eso genera miedo, genera pánico, y eso acelera los procesos de conversión. Entonces, el mayor peligro que tiene Argentina hoy en día es ese ancho de esa banda, que en mi opinión es un grave error, no argentino, ese es un error del Fondo Monetario. El Fondo Monetario, ¿el acuerdo que hizo el gobierno con el fondo era el único acuerdo que había o era uno de los posibles y el gobierno podría haber buscado un mejor arreglo? Mire, usted el año 2017 tuvo un déficit en cuenta corriente de 31.000 millones de dólares. Eso implica que el país gastaba 31.000 millones de dólares más que su ingreso. Con los datos del primer trimestre y la cosecha, habría sido 43.000 millones en el 2018. Pero nadie me iba a prestar 43.000 millones. Por lo tanto, digamos, en realidad me querían prestar cero. El fondo me prestó una determinada cantidad. Entonces, el fondo es el único acreedor, el único que estuvo dispuesto a prestarme. Ahora, dentro de eso, puso condiciones que son completamente razonables. Digamos, algunas las puso Argentina, del déficit, digamos, cero. Esa la puso Argentina. Manejo la política monetaria, discutida, uno puede discutir, pero bueno. El problema es el sistema cambiario, porque el fondo quiere que Argentina no intervenga. Y no se dan cuenta que Argentina la gente piensa en dólares. Claro. Y que cuando se mueve el tipo de cambio, tiembla todo. Bueno, fue imposible convencerlo. Claro, además porque es difícil entender al mundo que acá cuando sube el dólar todo el mundo compra. Exactamente. Al revés de lo que ocurriría Claro. en el mundo. Y tampoco entienden, en otros países sube el dólar y no suben los precios. Y en otros países sube el dólar y nadie corre. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dolarizados de hecho. Cuando nosotros hacemos una transacción a mediano plazo, siempre la medimos en dólares porque el peso no es una unidad estable. Y 75% de nuestros ahorros están en dólares. Sí. Entonces, digamos, nuestra economía funciona de hecho como una economía dolarizada, aunque no de derecho. Eso hace que todos los instrumentos funcionen distintos. Bien. Y si yo no me doy cuenta que eso es así, digamos, cometo errores muy grandes. ¿Qué cree que puede pasar con el consumo este año? Primero, un comentario general extremadamente, si usted quiere, políticamente negativo para mí, y es el hecho, Argentina durante 10 años subió la participación del consumo 10 puntos del producto, o sea, una burbuja de consumo. Sí. Si el país quiere crecer, lo que tiene que crecer es la inversión y bajar el consumo. Entonces, desde el punto de vista conceptual, el consumo no debería crecer. Este año, algún consumo va a subir, porque, digamos, el año pasado hubo una caída del salario y ahora y de jubilaciones en términos reales, y ahora eso están subiendo un poco más que los precios. En consecuencia, algo debería subir el consumo, pero no debería ser, digamos, un año que sube el consumo. Y si subiera el consumo, estaríamos en problemas. ¿Y qué está pasando con las inversiones? No, están paralizadas completamente. Yo le Independientemente de Vaca Muerta, la última vez que conversamos con usted me dijo Vaca Muerta puede ser una solución o un dolor de cabeza. Así es, y Vaca Muerta se está paralizando. Vaca Muerta es un éxito total, pero se está paralizando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al haber incertidumbre, digamos, eso sube lo que ustedes llaman el riesgo país. Es decir, la diferencial de intereses que paga Argentina por encima del Tesoro de Estados Unidos. Todo proyecto de inversión se evalúa con una tasa de descuento que está asociado al riesgo país. Mientras más alta es la tasa de descuento, más voy a pedir rendimientos a la inversión que estoy haciendo. Y con la tasa de descuento que le están aplicando a la Argentina, no hay inversión que sea rentable. Vayamos a otro punto, las tasas de interés. Sí. En la Argentina están golpeando a la economía real, pero el gobierno la utiliza para tener algo domesticado el dólar. Vamos a separar dos partes. Es cierto que el gobierno la utiliza para domesticar al dólar, porque si no me permiten intervenir y no me permiten ni emitir, digamos, ¿qué instrumentos tengo, digamos, para tratar de controlar el dólar?
El incentivo a la tasa. ¿Okay? Bueno. Ahora, la tasa, hay que distinguir entre lo que es la tasa real y la tasa nominal. La tasa real, cuando la tasa bajó a 44% y la inflación era 3% mensual, que son 36%, la tasa real en realidad era 8% dividido 1,36, 6%. No era alta. El problema de la tasa es la tasa nominal. Claro. Porque la tasa nominal hace de que uno tenga que pagar la deuda anticipadamente en términos reales. Voy a tratar de ponerlo más sencillo. Si yo tengo 0 de inflación, 7 de tasas de interés nominal, la tasa real es la misma, porque hay 0 de inflación. Si yo pido prestado 200.000 pesos a 20 años, tengo que pagar 1.300 pesos mensuales. Si la inflación es 30, para que la tasa real sea 7, la nominal tiene que ser 39. Pero en ese caso, el mismo préstamo, la cuota se me va a 5.000 pesos. Nadie puede pagar la primera cuota. La última no es nada, porque digamos la inflación me la comió. Entonces eso hace que cuando sube la tasa, yo estoy obligando a la gente a pagar la deuda en términos reales anticipadamente. Y la gente que no tiene dinero no la puede pagar. Entonces la tasa nominal es un problema. Por eso la medida del otro día de esos créditos para las pymes es una manera de evitar de que haya un colapso en esos sectores. Sí, pero hay también mucha gente que entró en los créditos UVA y hoy tiene un problema para hacer frente a los pagos. El crédito UVA es otro problema. El crédito UVA resuelve el problema de la carga frontal, porque el crédito UVA va subiendo la cuota. Entonces la primera cuota en términos reales es la misma que la última. ¿Ok? Usted está diciendo otro tema, y es si los salarios subieron al mismo ritmo que la inflación. Claro. Porque si el salario hubiera subido al mismo ritmo que la inflación, usted no tiene ningún problema para pagar el crédito UVA. Pero la pérdida fue del 10% el año pasado. La pérdida fue del 10%. ¿Por qué no hay nuevos créditos UVA? Porque si bien los inmuebles en dólares bajaron un poquito, en términos de salario subieron. Y el porcentaje que tiene que aportar, digamos, el que toma un crédito, subió y no lo tiene. Entonces eso paralizó el mercado crediticio. Sí. Lo que usted está diciendo, a ver, hay sectores que están cada vez más lejos de poder acceder a la vivienda propia. Totalmente. Antes estaban completamente lejos porque no había ningún crédito. No había crédito. Okay. El crédito UVA permitió que la gente comenzara a acceder al crédito. ¿Okay? Ahora, cuando se produce un desfasaje entre el salario y la inflación, automáticamente el que está pagando es como cualquier cuota. Digamos, no me alcanza para pagarla. Sobre el tema de la inflación también, usted no me va a poder decir cuánto termina este año, pero se especula que con que puede ser un 30 o un 35, teniendo en cuenta cómo comenzó enero, el arrastre de febrero, marzo, y que después supuestamente bajaría la tasa. Nuevamente, el año pasado el pronóstico promedio de los economistas fue 20% y terminó en casi 48%. Digamos, ¿por qué? Porque cambiaron las condiciones. Para este año el gobierno planificó 23, el promedio de los economistas estaba entre 27 y 28. La primera parte del año comenzó más fuerte. ¿Qué es lo que explica la discrepancia frente a lo que se esperaba? Básicamente el precio de la carne. Todo el mundo cree que es tarifa, no, es la carne. ¿Por qué subió la carne? Nosotros exportábamos hace 4 años 170.000 toneladas, el año pasado 550 y este año 750.000 toneladas. Entonces hay 750.000 toneladas de demanda externa que compiten con, digamos, la demanda interna. Resultado es que hasta que iguala el precio internacional de paridad, digamos, el precio sube. Y todo lo que usted está viendo de diferencia, la inmensa mayoría está ligada al precio de la carne. ¿Por qué hay cada vez más voces que dicen que en el 2020 vamos a tener un problema de enfrentar los pagos? Eso es cálculo mal hecho. Mal hecho. Eso es cálculo mal hecho. Y algunos dicen que vamos a una situación de default y habría que renegociar el acuerdo con el fondo. ¿Usted no coincide con ese análisis? A ver, yo renegocio el acuerdo con el fondo. ¿Qué voy a renegociar? ¿Tener más déficit? ¿Usted cree que el fondo me va a permitir tener más déficit? No. ¿Me va a financiar a mí para que yo tenga más déficit? ¿Y para qué quiero más déficit? ¿Para gastar más? ¿Para volver a lo mismo que hicimos? No, ese no es el tema. Usted tiene vencimiento. La gente dice, ¿cómo vas a hacer para pagarle al fondo en el 2020 y 2021?
Hasta ahora no se usó plata del fondo. Todo lo que prestó el fondo está en reservas. Hasta ahora todo se estuvo renovando en el mercado interno. La clave está en que Argentina tenía un déficit externo y en este momento ya no lo tiene. Y tenía un déficit fiscal que ahora no lo tiene. La contrapartida de esas dos cosas es la recesión. Claro. O sea, digamos... el costo de tener la cuenta es bajar el gasto. Bien. O sea, digamos, bajó el gasto porque me dejaron de financiar. Es igual que una familia. Usted venía de endeudándose con la tarjeta de crédito y de golpe, digamos, le dijeron no te doy más. ¿Qué tiene que hacer usted con su gasto? Claro. Tiene que bajar, no tiene otra alternativa. Bueno, alguno irá y le sacará otra tarjeta de crédito para engañar, pero en este caso no hay nadie que sea la otra tarjeta de crédito. Entonces, digamos, cuando usted comienza a ver los números, si usted cumple con las metas fiscales y tiene el superávit caja que tiene el sector privado en el sector externo, en realidad no debería tener problema, digamos, de refinanciar la deuda. Ahora, obviamente, si no le refinancian la deuda, cualquier país, cualquier banco, cualquier empresa tendría un problema. Cuando lleguemos, ¿usted cree que se cumple lo de déficit cero primario este año? ¿Que es una meta cumplible? A ver, la meta es cumplible básicamente por el impuesto a las exportaciones. Hacienda se guardó grados de libertad el año pasado, podía haber sobrecumplido por más y lo que hizo es bajó la deuda flotante. La deuda flotante es el gasto que todavía no pagué. Entonces pagaron deuda flotante. La meta con el fondo, hay tres metas. Una es la meta del sector público nacional, hay otra meta que es incluyendo las provincias y hay otra meta que es de la deuda flotante. Entonces la gente mira puramente una de las metas y se olvida la otra que están todas ligadas. ¿Qué viene hasta ahora? ¿Cuál es la única preocupación? Que la recaudación viene por debajo de la inflación. Eso se sabía. Pero la recaudación de impuestos a las exportaciones viene por debajo de lo que debería venir. Digamos, eso es lo preocupante. Ese es el dato preocupante que ve usted. Ese es el dato preocupante. El resto viene todo dentro de lo previsto. Bien. Por último, ¿cómo se comportará el mundo con nosotros? Hay dos versiones a eso. La primera es cómo va a estar la economía mundial y cuánto nos va a afectar. Está claro que cuando Trump declara la guerra comercial al mundo, genera incertidumbre. Y al generar incertidumbre, digamos, salen los capitales de países emergentes y van a buscar refugio en Estados Unidos, en Alemania, en Japón y en Suiza. Argentina sufrió eso. Pero mientras el riesgo país en los otros países subió marginalmente, en nosotros subió enormemente. Porque a fin del año pasado, el mundo había llegado a la conclusión que Argentina iba a colapsar. Ahora, enero se dio vuelta todo. Bajó el riesgo país, digamos, todo mejoró. Ahora está empeorando todo de vuelta. Entonces, el mundo está todavía en la evaluación si Argentina realmente va a cumplir, digamos, y cómo va a ser la parte política. Y no vuelvo a la incertidumbre electoral. Todo el mundo dice, quiero ver. Claro. Quiero ver qué pasa. O sea, quiero ver si no hay un cisne negro. Exactamente. Lo que me llama la atención que en el mundo todavía hay muchas voces que creen que la Argentina es un incumplidor y que va a seguir haciéndolo. Perdón, digamos, Argentina está todavía pagando las consecuencias de ser un defaulteador serial, de incumplir siempre, y todavía está pagando las consecuencias del default del 2002, que nosotros lo festejamos todo, digamos, con viva y con el himno nacional. Claro. ¿Ok? O sea, usted lo que dijo es, soy un vivo que no pago. Claro. Resultado de todo eso es de que ahora que hubo la menor duda, todo el mundo dijo, me voy antes que no me paguen. Claro. Por eso a los otros países emergentes no los golpeó como nos golpearon. Exactamente. La tasa de interés de Estados Unidos, ¿usted cree que se va a mantener? La tasa de interés de Estados Unidos tiene que subir. No está subiendo porque justamente están yendo los capitales a refugiarse, sí, pero tiene que subir. Pero como Argentina no tiene acceso a los mercados, en realidad lo que Argentina hizo es cambió un acreedor de mercado por el Fondo Monetario al 4%. Entonces, en el corto plazo no me afecta. Lo afecta al sector privado, pero tampoco tiene acceso el sector privado al crédito. O sea, se nos cortó todo el crédito. Nadie nos presta. O sea, que viene un año, desde el punto de vista económico, pálido. No, el año pasado fue el año pálido. Este año
podría estar un poco mejor, pero con una incertidumbre fenomenal. Claro. Entonces, si usted me quiere forzar a decir va a ser un año mejor que el año pasado, yo le diría, sí, dado todos los elementos, debería ser un año mejor, pero yo no me juego que sea un año peor, un año mejor. O sea, lo que usted me recomienda es dormir con un ojo abierto. Dormir con un ojo abierto y al gobierno lo que les recomiendo es, señores, den certidumbre, avancen siempre en la dirección de certidumbre, digamos, traten de cambiar ese esquema cambiario, traten de dar tranquilidad a la gente. ¿Depende del gobierno o también del Fondo Monetario? Depende completamente del fondo, digamos, el gobierno no puede hacer nada. Claro. Depende del fondo y hay que convencerlo al fondo. Tenemos un punto a favor. Trump en su negociación con China acaba de decir que quiere un tipo de cambio estable. Entonces, ¿por qué van a tener ellos tipo de cambio estable y a nosotros no nos dejan tener tipo de cambio estable? Ah, buen argumento. Además, Trump nos ayudaría, está dispuesto a hacerlo nuevamente. No, yo creo que lo otro que tenemos que hacer es decirle, si vos lo querés hacer para vos, déjamelo hacer para mí. Bien. Sí. Doctor Ricardo Arriazu, como siempre, es un gusto. No, al contrario, placer para usted.